Una vez más, hermanos, buenos días. Bendiciones a sus vidas, a su familia. Estamos una vez más reunidos para tener este tiempo con la palabra. Yo quiero que te reúnas como familia ahí en la sala de tu casa donde estás viendo este mensaje y busques tu Biblia. Busca la Biblia porque hoy la vamos a ocupar más. Va a ser un mensaje basado en un salmo. Te voy a dar tiempo que busques tu Biblia y escucha esta alabanza. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero sentir tu presencia, entender tu poder. Dios, estamos aquí, creo en ti. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Señor, abre mi mente, abre mi corazón, Señor. Yo dispongo mi vida misma, Señor, mi atención para escuchar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, háblale al interior, a mi interior. Háblale a mi espíritu humano, Espíritu Santo. Revélate a través de la palabra. Que penetre tu palabra como espada de doble filo. Y quite todo aquello que impide, Señor, que me está robando la bendición de discernir al 100% tu palabra. Tengo hambre de tu palabra porque es mi alimento espiritual. Señor, no solamente dispongo mis oídos naturales, no solamente dispongo este tiempo para poner atención, sino dispongo todo mi ser. Ministrame, Espíritu Santo. Ministra lo más interior. Tengo cargas. Tengo situaciones, Señor, que necesitan ser bendecidas, ser quitadas de mi mente, de mi corazón. Necesito abrir a esa corriente de agua que es tu palabra, que limpie todo aquello, Señor, y que nada estorbe en nuestra relación, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, es una bendición para nosotros los cristianos tener la palabra de Dios al alcance. No somos lectores de la palabra, somos personas que penetramos, somos personas que escudriñamos la palabra de Dios. Por lo tanto, no es solamente un libro de historia, no es solamente un libro de doctrina, es realmente nuestro alimento espiritual. Por lo tanto, yo te digo algo, hermano, así como hermano, de hermano a hermano. Hay muchos textos que tú te sabes de memoria y has escuchado 20,000 mensajes sobre ese versículo. De tal manera que ya no es novedad, ya no como que ya lo escuché tantas veces, me lo sé de memoria. ¿Sabes una cosa? El mismo texto que tú has escuchado tantas veces toma frescura cuando el Espíritu Santo empieza a revelar. Fíjate bien, empieza a revelar
al interior de tu espíritu, su palabra. Esta es inagotable. La persona, el pastor, el teólogo que me diga, yo ya leí la palabra 20,000 veces y no tiene nada nuevo que darme, yo no creo que esa persona tenga el Espíritu Santo, perdóname, porque esta es una fuente inagotable. El Señor nos va revelando, nos va dando visión, nos va dando enseñanza, nos va dando dirección. Por lo tanto, otro consejo, bueno, eso es muy aparte, pero también tiene que ver, es una ayuda espiritual. Por ejemplo, yo, aparte de leer la Biblia versión 60, que estamos nosotros, por lo general en todas partes, por lo regular es la que se estudia, tengo versiones populares. Y la versión popular, a este versículo que tanto lo he leído en la versión 60, Reina Valera, le da un toque, ¿sí? Nuevo, o un punto de vista, ¿verdad? Con otras palabras, es lo mismo pero con otras palabras. Por supuesto le doy todo el crédito a la versión 60, pero como una ayuda, hermanos, la versión popular nos ayuda también a tener un nuevo panorama, ampliar el concepto que estamos estudiando, y es solamente un consejo. Bien, hermanos. Vamos a abrir la palabra esta mañana. Busca, por favor, el Salmo 18. Me pasa, son clientes que están aquí. Salmo 18. Lo que vamos a ver esta mañana es una... Gracias, porque esta tiene la letra más chica. Vamos a ver en esta mañana que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, todos los días. Nosotros estamos aquí los domingos en especial, pero todos los días, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Él decidió nacer, Él decidió venir a este mundo, porque si no hubiera sido así, hermanos, no estaríamos hablando de un Salvador y de nuestra salvación. Así es de que celebramos. Así vivimos agradecidos, por eso le servimos, por amor y gratitud. Y en ese Salmo 18 empieza diciendo de esta manera, y ahorita te voy a explicar por qué escogí este Salmo. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Se está dirigiendo al Padre. ¿Sí? Él es mi fortaleza, Él me cubre, bajo sus alas estoy seguro. Él ha puesto ángeles que son enviados por Él para mi defensa, para mi protección. Dios mío, dice, fortaleza mía, en ti confiaré. Por la muerte de Jesús, por el bautismo del Espíritu Santo, por la salvación que es una realidad de nuestra vida, nosotros tenemos esa protección y esa bendición, somos hijos del Rey. Dice, mi escudo. ¿Para qué es el escudo? Para protegerte de los dardos de fuego del maligno. De acuerdo a Romanos, donde dice la palabra de la armadura, ¿sí? Dice la palabra, Efesios, invocaré el escudo, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es mi escudo, Él es el que planeó mi salvación, pero también dice aquí, es mi refugio. Ese es el lugar donde yo me escondo, donde yo me meto en la llaga de Jesús, y ahí el enemigo no tiene parte ni suerte. Ahí esa llaga de Jesús es como la protección que le dio Dios a Moisés. No puedes ver mi rostro, Moisés, pero mira, te meto en esta hendidura de la roca. Jesús es la roca. No verás mi rostro, mas verás mis espaldas. Entonces Dios nos da ese refugio, esa protección en estos tiempos
de prueba, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de encierro, Dios es nuestro refugio. Tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo, dice la versión popular. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Nosotros recurrimos a Él. En tiempos de pandemia, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de situaciones difíciles, recorremos a Él. Dice el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Recurriré a Jehová, invocaré su nombre. Dice aquí en esta versión, tú, Señor, eres digno de alabanza, cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Empezamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios nos va llevando a un tiempo de confianza, a un tiempo donde yo no debo temer, donde el Señor responde al llamado, donde hay un contacto ahora más que nunca más íntimo, más estrecho con Dios. Cuando salías corriendo a la oficina, cuando salías corriendo a la escuela, el cansancio, las tareas, los compromisos, tantas cosas no te permitían estar en ese contacto. Pero Dios ha hecho este espacio para tener nosotros una comunicación más directa con Él. Dice, ahora quiero decirte, ¿por qué escogí este salmo? Porque es cristocéntrico. Aquí en el versículo 4 empieza a hablar el salmista de aquellos eventos que sucedieron durante la crucifixión de Jesús, antes y después de la crucifixión. Cuando Él fue prendido, dice aquí el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte. Me rodearon ligaduras de muerte. El versículo 4 en la versión popular dice, la muerte se enredó en sus lazos, me enredó en sus lazos ante el torrente destructor. Este es un ataque físico. Ataca nuestra persona el enemigo. Con Jesús fue la corona de espinas, fueron los latigazos en su espalda, fue la burla de ellos porque aún le golpearon, le mesaron la barba, dice la Biblia que le arrancaron la barba hasta que sangró todo su rostro. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Este es un ataque mental. Empieza, cuando tú tienes pruebas, cualquiera de nosotros empezamos a tener pruebas, y viene un ataque mental diciéndonos el enemigo que Dios no nos escucha, que a Dios no le interesa nuestra situación que estamos pasando, que se alejó de nosotros o definitivamente no existe. Es un ataque mental. La mente, cuídala. Por eso leemos la palabra y nos llenamos de la palabra de Dios. Alimentamos nuestra mente con la fe que nos da la palabra de Dios. Y a Jesús le preguntaron, ¿tú eres rey? Y empezaron ahí los tormentos psicológicos ahí, a tocar su identidad divina. ¿De veras eres rey? Yo no veo tu corona. Ah, que tu padre es el que hizo los cielos y la tierra. Ah, pues dile que mande un ejército de ángeles para que te salve. Y empezaron a burlarse. Si a Jesús le hicieron eso, el enemigo con nosotros también ataca nuestra mente. Y empieza a hacernos dudar. Y si no estamos firmes en la palabra, cuidado. Dice un libro que el taller de Satanás es nuestra mente. Por ahí entran los pensamientos, las dudas, las confusiones, las falsas doctrinas. Dice aquí el Señor en el versículo 5, ligaduras de muerte, Seol quiere decir tumba, lugar de reposo de los muertos. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El enemigo viene para matar,
para robar y para destruir. Jesús está pasando esto por ti y por mí. Dice, la muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. Versículo 6. En mi angustia, cuando estaba yo recibiendo esas burlas, esos latigazos, cuando me llevaron a cargar la cruz, dice Jesús, yo clamé a mi Dios, clamé a mi Padre. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Clamar no es audiblemente hablar al nivel que estamos hablando. Clamar es gritar en un tono no tanto de desesperación, pero sí expresando la fe y la confianza que tenemos en Dios, como cuando llamas a alguien. El cieguito dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar Jesús desde la cruz. No porque su padre fuera indiferente, ahorita vamos a ver este cuadro, sino porque estaba expresando su fe. El único que nos puede ayudar en estos tiempos es el clamor a Jesús, el clamor a Dios. Bien. En mi angustia, versículo 6, estamos en el Salmo 18. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su trono, dice la palabra en la versión popular. Aquí dice, Él oyó mi voz desde su templo, en el lugar de adoración, en el lugar donde me reúno a traer no solamente problemas a mi Dios. Mira que me falta para esto, mira que ya mi hijo esto, y la enfermedad de aquello, y el negocio así. El altar, hermanos, es para darle gloria y alabanza. Sí, para pedirle. Pero antes que pedirle hay que darle. En medio de la escasez, en medio de la falta de salud, en medio de los problemas familiares, tenemos que alabar al Señor. Porque la alabanza trae gozo a nuestro corazón, y el gozo, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Cuando cerramos nuestra boca y nuestro corazón a la alabanza, damos entrada a la tristeza, a la duda y hasta al reclamo a Dios: ¿por qué no actúas a favor mío? No, hermanos, dice aquí: oyó mi voz desde el templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Y nosotros llegamos al Señor con ese clamor en adoración, déjame decirlo de esta manera. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Sé que tú llevas el control de mi vida. Sé que tienes el control de la pandemia en el mundo. Sé que tú estás oyendo nuestras oraciones. Cuando clamamos a ti, dice aquí, aunque es salmo de David, hermano, los teólogos lo llaman salmo cristocéntrico. O sea, esto que pasa David, lo pasa Jesús. Jesús, por supuesto, David es un tipo de Jesús, no es Jesús. Pero este clamor, te voy a decir por qué y en qué se basan los teólogos. En el versículo 7 dice: la tierra fue conmovida y tembló. Si leemos la pasión de Jesús, el tiempo en que Él es llevado a la cruz, tembló la tierra, se oscureció el cielo, se abrieron las tumbas con el terremoto. Dice la palabra de Dios que sucedieron muchas situaciones. Vamos a seguir leyendo para que vayamos apoyando esto. La tierra fue conmovida, versículo 7, y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó el Señor, el Padre de Jesús, en los cielos. Yo no sé qué te imagines tú cuando leemos la crucifixión de Jesús, el tema de la crucifixión en la palabra. A veces pensamos que el Padre estaba sentado en el trono como que muy a gusto, como que muy indiferente a la voz, y al clamor de Jesús. No, aquí está expresando, dice el versículo 8, humo subió de su nariz, hubo un enojo, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos.
En esta versión dice el versículo 7, hubo entonces un fuerte temblor en la tierra, los montes se estremecieron hasta sus bases, fueron sacudidos por la furia del Señor, de su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor, por la boca lanzaba carbones encendidos. Versículo 9, descorrió la cortina del cielo y descendió, debajo de sus pies había grandes nubarrones. Viene siendo que el Padre no viene a la tierra a salvar a su Hijo de la cruz porque tenía que ir a la cruz. El mismo Padre en su dolor, como Padre en su situación, tenía que dejar a su Hijo consumar el sacrificio de la cruz. Pero sí en las nubes, sí en estos elementos de los cielos, ¿verdad? Vamos a decir de las nubes, y en la tierra misma, se manifestó su dolor. Y dice el versículo 9, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas en su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, obscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, esas nubes se disiparon por su presencia. Jesús tenía que morir, pero le dolió al Padre. Cuando Jesús clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es un reclamo como muchos piensan. Oye, qué Padre tan indiferente, qué duro, ¿por qué no le mandó ángeles? Porque tenía que morir. Y la profecía decía que tenía que ser sacrificado, golpeado, que con dolor iba a llegar a pagar nuestros pecados, el tuyo y el mío. Tenía que consumarse. El Padre no podía hacer nada. Bueno, sí podía hacerlo, pero el plan era que Él pagara tus pecados y los míos, y la consecuencia de los mismos, que es el dolor. Por eso debemos vivir agradecidos con el Señor y decir, Padre amado, yo merecí esos clavos, yo merecí esa corona, yo merecía esas burlas, yo merecía esos latigazos en la espalda. Cada vez que aquel soldado lanzaba el látigo con puntas de plomo, jalaba carne de su espalda. Y lo desfiguraron, dice Isaías. Ya no tenía forma humana. Despreciado fue. Ya no tenía físicamente figura humana. Por ti y por mí. Por eso el Padre tenía que dejar que su Hijo pagara por sus pecados, y por supuesto que Él sufrió. 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. El Altísimo también manifestó su dolor con gritos. Dice aquí, el Altísimo dio su voz, envió saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Dios mostró, el Padre mostró que Él es el que tiene el poder, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene el control de la tierra y de las vidas que poblamos este mundo. Él tiene todo el control, y dice aquí, envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Imagínate, el encuentro del Padre y el Hijo. Dice que lo honró y lo coronó y se sentó a la diestra
victorioso y vencedor. Pasó la prueba, por así decirlo. Yo sé que Él es todopoderoso. ¿Alguien piensa, hermanos, inclusive lo he escuchado entre cristianos, que Jesús pues no sufrió porque era Dios? Que Jesús se concentró y todos los dolores pudo pasarlos. No. Él sufrió. Es una herejía decir que Jesús no sufrió. Él era verdadero Dios y verdadero hombre. Y al decir verdadero hombre es que tenía un cuerpo limitado como el tuyo y como el mío, que tenía hambre, que tenía sueño, pero que también se dolía de los golpes y del maltrato. Por sus llagas somos sanados. Él sufrió los dolores no solamente de su cuerpo, sino de todos los pecados cargados sobre Él. Él no se hizo como pecado, se hizo pecado por nosotros. Pero ahora dice aquí, me libró el Todopoderoso, me exaltó, me tomó, me sacó de las muchas aguas. 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecen, pues eran más fuertes que yo físicamente. Era un ejército, el ejército romano. Además, tenían la autoridad y por eso ejercieron sobre Jesús, sobre su cuerpo, todo el peso de sus armas. 19, pero me sacó a un lugar espacioso y me libró porque se agradó de mi sacrificio. Le satisfizo al Padre que el Cordero de Dios, que es Jesús, haya dado su vida por nosotros. No había nadie que pudiera pagar por nosotros. Ningún cordero natural, un animalito, no podía pagar por nosotros. Era tal el pecado de las generaciones pasadas, de todo el mundo, que tuvo que ser Él. Y cuando se estudia qué es el Cordero de Dios, estudiamos las características, ¿sí?, de ese Cordero, sin mancha, primogénito, y todos los detalles que dice el Antiguo Testamento, Cristo lo pagó. Algunos judíos mesiánicos que ya ahora creen en Jesús como el Mesías, dan una explicación maravillosa de todos los detalles, de todo lo que tuvo que pagar Jesús en su cuerpo y tuvo que cumplir todos los demandas y requisitos que aquellos animalitos en el Antiguo Testamento, dice que no deberían tener malformaciones, deberían ser perfectos. Entonces todo esto, cuando se estudia a Jesús como el Cordero de Dios, Él cubrió los requisitos y más también, porque Él es perfecto. 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Él caminó el camino que el Padre le marcó, y aquí está diciendo, yo caminé, yo hice toda tu voluntad, Señor, yo fui a la cruz voluntariamente. Y dice, aún la Biblia dice que antes de ir a la cruz, Él estaba cantando himnos, fue a la cruz cantando, alabando al Padre, porque ahí está la fortaleza. No fue reclamando, no fue miedoso, no fue triste. Él lo que hizo fue cantar y alabar al Señor. Dice la Biblia, y después de haber cantado los himnos, se encaminó hacia el Calvario. Tenemos que alabar al Señor con todo nuestro corazón, en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Pues todos sus juicios se tuvieron delante de mí, y yo me he apartado, y no me he apartado de tus estatutos. Versículo 38, déjame avanzar, dice la palabra. 37, perseguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlos, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Esta pelea no fue física, no fue que el Señor tomara armas y se defendiera, fue espiritual.
Y la regla de papá, la regla de Jehová, era que alguien pagara, porque así se estipuló y así se dejó el estatuto de que pagaran por nosotros con una vida. Y la vida del Cordero de Dios dice aquí: yo vencí a mis enemigos en la cruz. Por cierto, el diablo mismo celebró y dijo que él había triunfado porque había acabado en la cruz con ese hombre que se decía el Hijo de Dios. Él no sabía que al tercer día iba a resucitar. Él hizo fiesta porque lo había vencido. ¡Oh, sorpresa! Cuando supo que Jesús resucitó. Así es de que no fue una lucha con la mentalidad humana, no fue cuerpo a cuerpo, fuerza con fuerza, ejército contra ejército, fue espiritual. Y dice: yo deshice a mis enemigos, los he humillado debajo de mí. 40. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero él no los oyó. Cuando nosotros oramos y Dios nos escucha, somos bienaventurados, porque Dios no escucha al pecador, Dios no escucha a todos. Dice aquí: los enemigos, cuando se dieron cuenta el poder de Dios, quisieron hablar con Dios, pero Dios no los oyó. Porque la única manera es creer en Jesús, acercarnos a Él, recibirlo en nuestro corazón, recibir el perdón, ser hijos para que el Padre nos escuche. 42. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. ¿Del pueblo qué? Del pueblo rebelde. Me has hecho cabeza de las naciones. Por eso los teólogos dicen que este es un salmo mesiánico, o sea, se refiere a Jesús. David no fue cabeza de las naciones, es Dios, es Jesús, es que es cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocí, me sirvió. A partir de entonces la gente empezó a juntarse, empezó a creer. El libro de los Hechos, empezamos a ver el fruto de ese sacrificio, empezamos a ver que de todas partes y de todas naciones venían. Empezamos a ver la obra del Espíritu Santo, que cuando predicaban los apóstoles en el Pentecostés, sobre todo, oían de diferentes naciones y lenguas el mensaje en su propio idioma. No estuvo el milagro en el que predicaba en el libro de los Hechos en el Pentecostés. El milagro estaba en los oídos, que había oídos para oír la voz celestial, que había una capacidad especial y milagrosa para poder entender el mensaje que era para salvación de sus almas y de sus ciudades y de sus países. Porque había medos, persas, de todo el lugar, que iban a regresar llevando la palabra. Así nace la iglesia, en Victoria. 44. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Libertad, bendición. Sí, bien es cierto que solo los judíos en el Antiguo Testamento tenían acceso al templo. Sí, bien es cierto que Dios vino, habló y dijo que su pueblo eran los judíos, pero en el Nuevo Testamento encontramos a los gentiles. Y aquí dice: pueblo extraño, pueblos que no eran de sangre judía, fueron unidos. Y dice aquí: los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido,
a David y a su descendencia para siempre. En la genealogía de Jesús aparece David. Así es de que, hermanos, esta es una meditación para que nosotros demos gracias al Señor y celebremos siempre su nacimiento, su victoria. Así es de que, hermanos, hay declaraciones que hoy conviene recordar, pasajes que hay que revisar y pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. ¿Y qué dijo Jesús de este sacrificio? ¿Cuál es su declaración? ¿Cuál es su propósito? Dice el Señor en Juan 14, dice el Señor: todo esto es para lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Por ese sacrificio, por eso que pasé en la cruz, voy a preparar lugar para ustedes. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho, porque no miento, dice el Señor. El padre de la mentira es Satanás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos el camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Hermanos, creemos en el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El derecho a elegir libremente sobre nuestra vida, sobre nuestro destino, sobre nuestras decisiones. Y la pregunta es: ¿a dónde vas a pasar la eternidad? El libre albedrío es precisamente eso. Señor, yo decido por mi vida, ¿sí? Nadie nos forza. Dios no nos forza a nadie, no nos amenaza tampoco, no nos chantajea. Es que si no me aceptan, no. Lo deja en libertad. Así es de que llegamos a este camino por convencimiento divino, porque el Espíritu Santo habla a nuestro interior y Él es el que nos convence. Él es el que nos convence de pecado y de juicio. Fíjate bien, antes de que seas cristiano, ya el Espíritu Santo está preparando tu corazón para que cuando te prediquen la palabra, cuando algún hermano te lleve a la oración de fe para salvación, tú estés preparado. Seguimos al Señor por agradecimiento y por amor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al cielo, al Padre, sino por mí. Hermanos, es tiempo de darle gracias a Dios por la salvación y no tenerla en poco. Somos privilegiados, somos el pueblo de Dios, somos el que tenemos a Dios en nuestro corazón, al que vive y al que reina. Por lo tanto, debemos nosotros darle gracias a Dios. Nosotros elegimos a Dios por voluntad propia. ¿Y cuándo dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida? Cuando estaban hablando de la vida eterna. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos, a sus allegados, a los que iban a continuar con la doctrina. Lo habló Jesús, que es la verdad y la vida. ¿Y cuándo se los dijo? Cuando se trató el tema de la vida eterna. Debemos caminar en santidad a la casa de papá. Caminar implica acción y decisión. Soy el camino, tengo que caminar ese camino. Tengo que andar, tengo que no distraerme, porque también la palabra nos advierte: no te salgas ni a la izquierda ni a la derecha. Camina. Aún por torpe que seas, dice la palabra, no vas a perder el camino. Ese camino va alumbrado por la palabra, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito estar en contacto con el Espíritu Santo. Yo necesito obedecer lo que he aprendido. Así es de que, hermanos,
Este es un tiempo precioso para olvidarnos de rencores, de orgullo, de reclamos. Necesitamos ser guiados en este camino por nuestro pastor, Jehová de los ejércitos. Dice el Señor que Él es nuestro pastor que nos guía. Necesitamos ser alumbrados por su palabra. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde? Y esto requiere de una respuesta sincera. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¡Ay, pastor! Dice Cristo que es la verdad y que Él no miente y que se adelantó a prepararnos un lugar. Yo he tenido un encuentro personal con Jesús y sabe una cosa, yo siento el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me habla a mi espíritu y me dice que soy hijo de Dios. Por lo tanto, si usted me hace esa pregunta, pues yo voy al cielo. No por mi religión, no porque doy mis diezmos, no porque voy un domingo a la iglesia. Yo voy al cielo porque lo recibí. Y en cuanto recibí a Dios en mi corazón, a Cristo en mi corazón, camino su camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Por lo tanto, yo tengo seguridad de mi salvación. Hermanos, en este tiempo de tantas preguntas que hacemos y nos hacemos, ¿por qué se prolonga la pandemia? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué los niños están enfermando de COVID? ¿Por qué las naciones están frenadas en su economía? Muchas preguntas. Pero yo sé una cosa, Dios te ha bendecido. Dios a su pueblo le da un trato especial. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy contigo. Por lo tanto, hermanos, tenemos vida aquí, en la tierra física, pero tenemos vida eterna en el cielo. Esto es motivo de darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por el trato especial que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Dios. Porque todo lo que sufriste en la cruz yo lo merecía, no tú. Sin embargo, nos dijiste, hazte a un lado, yo voy en tu lugar a pagar el precio de tus pecados. Y por su llaga somos bendecidos, y por su llaga somos sanados, y por su llaga somos salvados, y por su llaga nosotros cantamos, y por su llaga vivimos. Por eso le damos gracias a Dios. Si tú repasas el Salmo 18, tú vas a darte cuenta de esta gran bendición y del gran amor que Dios nos ha tenido para salvarnos. Amén. Vamos a orar, hermanos. El lugar más precioso para nosotros los cristianos el lugar más alto, como dice la alabanza, es estar a tus pies, Señor. Es no cansarnos, no acostumbrarnos a que somos salvos, sino refrescar cada día esa gracia que nos diste, ese perdón, ese sacrificio, ese amor que mostraste por cada uno de nosotros. Por eso celebramos todos los días tu nacimiento, porque tú decidiste venir, nacer y morir por nosotros. Y celebramos todos los días, Señor, tu resurrección, porque sí es cierto que pasaste por ese trago amargo, Señor, pero también victorioso resucitaste y fuiste a preparar lugar para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de esta prueba y esta pandemia, Señor, tú nos has bendecido. Has mostrado tu amor, tu protección, tu provisión. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Yo quisiera orar también, hermanos,
por la provisión económica de tu hogar. Yo quiero orar porque Dios te provea. Hemos estado escuchando por las mañanas los altares de MBI, por cierto, no te olvides de conectarte porque Dios está mostrándonos su misericordia, un reporte de toda la gloria y todo el poder y toda la gracia que está vertiendo sobre sus hijos. Y es precisamente los trabajos, los negocios, es la economía, es la salud, es la protección, son los hijos, es la familia, todo lo que Dios está haciendo y milagros de sanidad increíbles. Por eso queremos bendecir la fuente de tu provisión. Recordarte que Dios es fiel y es justo y que queremos bendecir. Si no ha llegado el trabajo, si no ha llegado el tiempo que tu negocio prospere o que seas contratado, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que si clamamos y nos ponemos de acuerdo, hermanos del Shaddai, hermanos que nos están viendo, en Perú nos están viendo también, nos están viendo en Estados Unidos también nuestros sobrinos y bueno, gracias a Dios por ello. Vamos a orar, hermano. La fuente de tu provisión, de acuerdo a la palabra, es el Señor que te da fuerza, el Señor que abre las puertas, el Señor que te da sabiduría, el Señor que te da salud y capacidad para desempeñar el trabajo que estás desempeñando. Y cuando tú vienes fielmente también a ser el sostén de la casa de Dios, Dios esa semilla la multiplica. Señor, te pedimos por la provisión. Ya pedimos por la unción del Espíritu Santo, ya pedimos por la habilidad espiritual de recibir unción y dirección de tu Espíritu cuando estudiamos la palabra, pero también la provisión, Señor, es necesaria. Te pedimos, Padre, que todos los hogares que nos están viendo, los hogares que hay en el mundo, Señor, creyendo, declarando que tú eres el Rey y el proveedor, Señor, tú les proveas en medio de esta situación. En medio de la escasez, en medio de que no hay trabajos, en medio de la pandemia, Señor, como a Elías, tú le mandabas el alimento en medio de la escasez. Tú nos estás sosteniendo, Señor. Sostenemos este lugar, Padre, porque creemos y declaramos que vamos a volver con pandero, con danza, con alabanza, con gratitud, con testimonios, en el nombre precioso de Jesús. Bendice al dador alegre, bendice a aquellos que han sido fieles, Señor. Y tú sabes y reconocemos el esfuerzo que hacen, pero Señor, sembraron para hoy cosechar. Que sigamos sembrando, que sigamos sosteniendo esta obra, Señor. Bendiciones en el nombre de Jesús. Para Laura Suaste, para María Elena, Dios la bendiga, hermana María Elena, Lili Villamil, Sandy, y gracias a Dios también bendecimos este tiempo a toda la iglesia y gracias le damos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Un abrazote y un saludo.